personal. Y yo creo que el Señor nos está hablando fuerte. Nos está trayendo palabras que confrontan nuestras vidas. Y lo que yo quiero en esta tarde compartir es lo que el Señor me ha estado hablando. El Señor me ha dado esta palabra para mi vida. Y es lo que el Señor está trabajando en mí. Entonces yo quisiera compartir con ustedes esta palabra. Y yo creo que lo que Dios está hablando aquí, Dios nos llama a un nuevo tiempo. Dios nos llama a cambios. Dios nos llama a ir más allá, a movernos de nuestro lugar, a movernos de nuestra comodidad y avanzar. Estamos en los últimos tiempos y cada vez las cosas van a estar más difíciles y se nos va a complicar mucho. Y está llegando el tiempo en que se nos está cerrando puertas. Y sabemos que todo eso es cumplimiento de la palabra. Pero no nos podemos relajar con eso. No nos podemos decir, bueno, ya está escrito, tiene que suceder y punto. No. Yo creo que es tiempo que la iglesia despierte. Yo creo que es tiempo que la iglesia se levante y empiece a levantar la voz. No estoy diciendo que salgamos a la calle a manifestarnos. No, el Señor no nos llama a eso. Es lo que estamos viendo ahora. El Señor nos llama a un tiempo de búsqueda. Pero una búsqueda de verdad. Hasta ahora yo creo que nuestra búsqueda no ha sido tan intensa. Yo creo que le hemos buscado de labios, como dice su palabra. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón ha estado lejos. ¿Por qué? Porque hemos estado ocupados en otras cosas. Hemos estado afanados en otras cosas. Y siempre hemos dejado de lado las cosas de Dios. Siempre hemos dejado el después. Y decimos siempre, no, Dios comprende. Dios sabe lo que pasa. Dios sabe mis necesidades. Y nos vamos escudando detrás de eso. Pero este es un tiempo que el Señor nos está llamando. Y en serio. En serio. Entonces, el Señor nos lleva a un despertar. Pero cuesta entrar en esa búsqueda, buscar al Señor de todo nuestro corazón. La palabra de Dios dice que el Señor llama adoradores en espíritu y en verdad. Pero no podemos entrar en una vida completa, en un corazón completo, en esa adoración al Señor, porque estamos cargados. Estamos llenos de otras cosas y no nos permite avanzar. Entonces cuesta un poco. Pero lo que el Señor habla aquí, habla a esta iglesia, a esta congregación, es lo que el Señor habla a su iglesia en China. Es lo que el Señor está hablando a su iglesia en Brasil, en Australia y en todo el mundo. El Señor está llamando a su iglesia a nivel mundial, porque el tiempo se acaba y no nos damos cuenta. O no queremos darnos cuenta. El Señor nos dice que miremos los tiempos, pero no lo hacemos, no como deberíamos de hacer. Entonces el Señor nos invita en un tiempo de entrar en 40 días de ayuno. Y yo creo que el Señor va a hacer grandes cosas. Y yo creo que el Señor va a cambiar muchas cosas. Porque mi oración es, Señor, cámbiame a mí. Límpiame a mí. Señor, quita de mí todo lo que no glorifica tu nombre y todo lo que es estorbo para seguirte y para servirte. Entonces, el Señor me lleva a esto y esto es lo que el Señor está trabajando en mi vida. Y yo quisiera que fuéramos
a Efesios, capítulo 4, desde el verso 17 al verso 32. Primero quiero a nivel personal. Amén. Y dice la palabra, Efesios 4, 17 al 32. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para toda buena obra, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Pues a lo mejor muchos me dirán que esto es para los que están empezando, para los que están aprendiendo a caminar, para los que están aprendiendo a conocer al Señor. Pero el Señor está hablando a su iglesia. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos aprendido a caminar un poco con el Señor. Hemos aprendido un poco de su palabra y tenemos entendimiento de lo que el Señor nos está hablando. Entonces, yo quisiera mirar la palabra, dice despojaos, y me quisiera centrar en esto. Dice despojaos. Entonces yo he buscado el significado de esta palabra y viene del griego apotisemi. ¿Qué quiere decir? Poner lejos, desechar, separar, alejar, despojarse uno, sacudir para que se separe. Entonces, nos está hablando de la vieja naturaleza. Nos está hablando de la naturaleza que traemos del mundo, de la naturaleza que tenemos antes de venir a Cristo. Porque nos dice la palabra que en Cristo, ¿qué somos? Nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero a veces no es así. Seguimos arrastrando las cosas viejas. Seguimos arrastrando los vicios. Seguimos arrastrando muchos pecados.
Y dice es que está viciado. Viciado. ¿Un vicio qué es? Es algo que hacemos continuamente y de tanto hacerlo pasa a formar parte de nuestra vida. Y es un pecado. Los vicios son pecados. Y los vicios son debilidades que nosotros alimentamos. Y como nosotros lo alimentamos, entonces pasa a ser parte de nuestra vida. Entonces, el Señor nos está llamando ¿a qué? A despojarnos, a quitar, a separar lo viejo. En Hebreos 12:1 se utiliza la misma palabra que dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí se utiliza la misma palabra apotisemi. Despojémonos. Cargamos un peso que nos impide correr. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Sí, vamos andando, sí, vamos caminando, pero no como el Señor quiere. No sin ese peso que seguimos cargando de la vieja naturaleza. No nos hemos vaciado, no nos hemos quitado eso. Entonces, si nosotros no nos vaciamos de ello, es difícil que podamos llenarnos de Dios. Dios es santo y nos llama a una vida santa. Y Dios no habita con el pecado. Podemos ver muchas cosas. Yo no voy a nombrar pecados porque yo creo que cada uno sabe sus debilidades. Yo creo que cada uno conoce con lo que lidia el día a día, con lo que lucha cada día. Pero eso no es excusa para mí. Yo no puedo. Miren, hasta hace poco yo usaba una palabra para justificarme, para no dejar mi pecado. Decía, no, yo estoy en proceso. Dios está trabajando en mi vida. Sí, es verdad que estamos en proceso. Y es verdad que Dios trabaja en mi vida. Pero ¿qué sucede? Que yo no hacía mi parte. Y es difícil que yo cambie si yo no hago mi parte. Porque hay una parte que me corresponde a mí hacerlo. Y eso Dios no lo va a hacer por mí. Dios hace su parte. Dios es fiel. Él cumple y Él trabaja en mi vida. Pero la obra no se completa hasta que yo haga mi parte. Entonces, yo me escudaba detrás de eso. Estoy en proceso. Me tienen que comprender, me tienen que amar así, me tienen que aceptar así. Y el Señor me hizo ver que eso es un engaño que me hacía daño solo a mí. Porque no me permitía avanzar. No me permitía llegar allí donde Dios quería llevarme. Porque yo no quitaba de mí el peso que llevaba, mis pecados, mis debilidades. En Lucas 9:62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino. ¿Saben qué? Yo siempre le pregunté, o sea, más o menos yo entendía esta palabra, pero yo le pregunté al Señor y le dije, Señor, yo quiero que me enseñes con claridad de qué trata esta palabra, cómo tú me enseñas esta palabra. Y es interesante la manera como Dios me enseñó. Y dice, el Señor me dijo que hay una línea trazada. De un lado de la línea está la vieja naturaleza, que está viciada.
Del otro lado de la línea está todo aquello que Dios promete. Está todo aquello que Dios quiere hacer en mi vida, que Dios quiere levantar en mi vida y que Dios quiere usar para su gloria. Pero el problema es que yo me quedo parada sobre la línea, tratando de alcanzar lo que Dios quiere darme, pero sin soltar lo viejo. Y estoy allí y no me muevo. Quiero las dos cosas. Quiero lo que Dios tiene, pero tampoco quiero soltar mi naturaleza, mis pecados, mis debilidades. ¿Por qué? Y yo creo que a muchos nos sucede eso. No avanzamos porque no queremos cruzar del otro lado. No queremos cruzar esa línea e ir por lo que Dios tiene e ir a lo que Dios nos llama. Y mucho es por miedo, miedo a lo desconocido, miedo a los cambios. Pero nos olvidamos que todo aquello que viene de Dios es bueno. Todo aquello que viene de Dios, dice la palabra, que no trae tristeza. Al contrario, los cambios que Dios trae gozo, trae paz, trae libertad. Mientras yo siga cargando mi vieja naturaleza, mientras yo siga en mis debilidades y siga alimentando todo eso, yo no puedo cruzar esa línea. Yo tengo que tomar una decisión. O cruzar o quedarme atrás. Y me dice, la palabra es clara. Dice, si yo pongo la mano en el arado, yo no puedo mirar atrás. No puedo mirar atrás. Yo tengo que dejar lo que hay atrás y seguir. Con Cristo es avanzar. Con Cristo es perseverar. Con Cristo es moverse. Tenemos que movernos, no nos podemos quedar, no nos podemos estancar. Hay que seguir adelante. Hay que continuar el camino. Dice el apóstol Pablo que tenemos una carrera. Seguimos una carrera. El que se para en esa carrera pierde porque no llega a la meta. Todos corremos una carrera y tenemos que seguir, tenemos que avanzar, tenemos que movernos de nuestro lugar, salir de nuestro lugar cómodo. Yo siempre le digo a las chicas en la prisión, ya no es suficiente vivir esta vida de sufrimiento, ya han probado de esta vida de sufrimiento, de esta vida de soledad, de vacío. ¿No es mejor abrir el corazón y recibir lo nuevo que Dios tiene, lo mejor que Dios tiene? Es mejor. Ya hemos conocido el sufrimiento. En el mundo hay solo sufrimiento y yo no puedo volver allí. Yo sé de qué pozo el Señor me sacó y de un pozo muy profundo y yo no quiero volver a ese pozo. Y yo he probado del amor de Cristo. Yo he probado del amor de Dios y yo quiero más. Quiero avanzar. Entonces el Señor me dice, pues sacúdete. Sacúdete. Despójate. Fíjense que la palabra despojaos, el Señor no te está diciendo, si tú quieres, si te apetece, no. Él te está diciendo, tienes que hacerlo. Sí o sí, es que tenemos que hacerlo. Es o lo hacemos o lo hacemos. No hay otra opción. Si queremos seguir avanzando y alcanzar los propósitos que Dios tiene, tenemos que dejar atrás la vieja vida. El Señor nos llama a buscar más.
en una búsqueda más profunda y más personal. El buscar al Señor no es solamente cuando se hace un llamado en la iglesia. El buscar al Señor es personal. Es buscarlo yo personalmente. Porque los grandes avivamientos han comenzado primero con oración y luego con personas que han abierto sus corazones a Cristo para ser cambiados, transformados, y luego han ido contagiando a los demás con esa hambre y esa sed del Señor, de conocerlo más, de buscarlo más y de querer más de su presencia. Porque aquí hay una cosa que solo se cambia en la presencia del Señor. Solo allí hay cambios. No hay en ningún otro sitio. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos en la presencia de Dios es cuando es evidente nuestros pecados. Y es evidente que no somos dignos de nada, pero también conocemos el amor y la misericordia de Dios y la oportunidad que Él nos da para dar esos pasos y ser cambiados y ser transformados. Son tiempos decisivos. El Señor nos llama a tomar decisiones. En la palabra Él dice, y yo os llevaré al valle de la decisión. Y yo creo que este es el tiempo que el Señor nos está llevando al valle de la decisión. Y eso es cada uno personal. Porque lo necesitamos. Oramos por avivamientos, buscamos ver almas salvadas, siempre estamos haciendo llamados para salir a las calles. Deseamos ver el poder de Dios manifestarse en medio de su pueblo. Anhelamos mucho más del Señor. Y este es el tiempo. Este es el tiempo en que realmente cada uno de nosotros toma la decisión de realmente ver ese avivamiento. Porque eso llega. Y viene un gran avivamiento. El Señor está trayendo un avivamiento poderoso. Pero ahora la pregunta es, ¿quieres tú formar parte de ello? ¿Quieres tú formar parte de ese avivamiento? ¿Quieres tú formar parte de esa obra tan grande y maravillosa que el Señor va a hacer? Pero a veces oramos y clamamos. Y hay momentos que sentimos la presencia de Dios tan palpable, ¿verdad? A veces se inunda la presencia del Señor. Pero ¿por qué solamente sucede de vez en cuando? ¿Por qué tenemos que conformarnos solo con que el Señor nos visite de tanto en tanto? ¿Por qué tenemos que conformarnos solamente con que el Señor nos visite de tanto en tanto? ¿Por qué no buscamos que Él se quede con nosotros? Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, que el Señor se quede con nosotros. Que cada culto sea glorioso, que cada culto podamos ver su gloria y podamos sentir su presencia y ver las obras maravillosas que Él promete en su palabra. Yo creo que lo normal tendría que ser eso en nuestra vida como sus hijos. Pero lastimosamente nos conformamos con que nos visite de tanto en tanto. Pero para que Él se quede, necesitamos crear ese ambiente. Necesitamos hacer una habitación para Él. Necesitamos hacer que Él habite. Que esta habitación siempre esté dispuesto para Él. En 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos
tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Para hacer una habitación tenemos que despojarnos, limpiarnos. En Juan 15, 4, 7 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El Señor nos llama a la misma unidad que Él tenía con el Padre. Pero para que nosotros podamos entrar en esa unidad, tenemos que tener un corazón limpio, un corazón vaciado. Como estábamos leyendo en Efesios, de todo vicio, de todo peso. Y cuando nosotros comprendemos que Jesús es el Señor, nos dice la palabra que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y eso nos incluye a ti y a mí. Fuimos creados para Él. Dice la palabra que fuimos creados para alabanza de su gloria. Entonces, si nosotros queremos entrar en esa unidad con Él, con su Espíritu Santo, el Señor nos llama, nos desafía a cruzar la línea. ¿Estamos dispuestos? El Señor trae cambios, muchos cambios, no solamente en su iglesia, vienen muchos cambios allí fuera en el mundo. Y la iglesia no está preparada para esos cambios. Y ese es el tiempo que el Señor nos llama a prepararnos, a estar preparados con todo lo que está ocurriendo y todo lo que va a ocurrir allí fuera. Y como estaba diciendo, cada vez se nos van a ir cerrando puertas y necesitamos estar unidos, estar juntos en un mismo espíritu. Y muchas veces no sucede eso. ¿Saben por qué? Porque no nos movemos. La iglesia está en un movimiento constante porque el Espíritu se mueve. El Espíritu se mueve. Y si yo tengo el Espíritu de Dios, yo tengo que moverme continuamente. Y una iglesia que no se mueve, no avanza, no crece, no madura. Y debemos comenzar a movernos. Levantémonos de nuestra comodidad. El Señor nos llama a compromiso. A compromiso. Somos llamados a servir a Cristo. Y yo no puedo servir a Cristo sentada en un banco. Llenarme de la palabra cada domingo. Salir e irme y vivir mi vida como si nada. El Señor nos llama a compromiso. El Señor te dio dones, talentos. Nos dio a cada uno capacidad para servirle. Y si yo no uso
todo aquello que el Señor me ha dado, yo voy a rendir cuentas. Voy a rendir cuentas. El Señor nos llama. Iglesia de Dios, tenemos que movernos. Saben, el corazón del Señor está triste, porque mientras que nosotros estamos aquí, entre cuatro paredes, llenándonos, las almas van al infierno. Las almas van al infierno. Y si yo no tengo carga, si yo no me preocupo, si yo no tengo ese corazón de Cristo que está sufriendo por las vidas, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy perdiendo mi tiempo? Pero yo voy a rendir cuentas de ello. El Señor Jesús dio su vida por mí. Pagó un alto precio. Trabajó años en mi vida. Años. Todo lo que ustedes pueden ver hoy en mí es lo que el Señor ha trabajado en mí. Es lo que Él me ha dado. Es lo que Él ha hecho por mí. El Señor invirtió mucho en mi vida. Y yo no puedo estar quieta. Yo no puedo mirar otro lado, estar impasiva. Yo tengo que moverme e ir a donde el Señor me llama. Yo estaba recordándome el pasaje este que en un sábado de ayuno y oración que el Señor nos llamó y nos dijo, ¿a quién enviaré? Envíame a mí. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, Señor, heme aquí, envíame a mí? Y seguimos sentados en los bancos. ¿Eso sigue en pie? Eso no ha caducado. Sigue en pie. Y también el Señor nos llama al amor, porque todo se basa en el amor, en hacer las cosas por amor. También tenemos que mirar lo que yo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, o para quién lo estoy haciendo. Porque si yo hago algo, yo lo tengo que hacer para Cristo. Estoy por Él aquí, y estoy para Él aquí, y todo lo que yo haga, yo tengo que hacerlo por amor a Él. Y se tiene que ver ese amor a través de mi vida. Se tiene que ver ese amor en lo que yo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, de qué manera lo estoy haciendo, cómo lo estoy entregando. Se tiene que ver. Porque dice, en primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y también en primera de Juan 4:17 dice, que en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, las mejores condiciones que nosotros podemos crear como habitación es el amor. Porque saben que el amor es lo que nos lleva a la unidad. El amor es el que nos lleva a la unidad. Porque si yo no amo a mi hermano, yo no voy a aceptar a mi hermano como es. Yo no lo voy a escuchar, yo no lo voy a respetar, yo no lo voy a valorar. Pero sin embargo, si yo amo a mi hermano, yo voy a querer escuchar lo que él piensa, lo que él está hablando. Porque yo tengo que recordar que Cristo es en la vida de mi hermano. Y si Él está cerca de mí, es porque el Señor lo ha enviado para bendecirme a mí. Es para trabajar en mi vida y para completar mi vida. Una cosa yo he aprendido con el Señor, que la vida de iglesia es como un puzzle. Y cada persona que llega a nuestra vida es una pieza.
Y es una pieza importantísima y fundamental, porque cada persona que Dios envía a mi vida completa la mía. Y si yo no acepto a alguien, la parte que le corresponde a esa pieza queda vacía y mi vida queda incompleta. Entonces es muy importante que nos amemos, nos comprendamos, nos soportemos, nos aceptemos, porque eso nos lleva a la unidad al que el Señor nos está llamando. En Hechos 2:44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. La primera iglesia del primer siglo tuvo una unidad, una unión de corazón y propósito. Tenían una sola voz para orar. Oraban todos juntos. ¿Por qué? Porque eran guiados por el Espíritu Santo. Buscaban de verdad al Señor. Buscaban de todo su corazón al Señor. Buscaban la dirección del Señor. Oraban todos juntos lo mismo. Eso es lo que estamos buscando en este ayuno. Buscar una sola cosa en unidad. Aquello que el Señor nos quiere dar. Eso era lo que hacía la primera iglesia. Tenían unidad para la comunión, la enseñanza y aún para la misma comunidad entre hermanos. Eran uno. ¿Saben por qué? Porque esa unidad estaba enfocada en la persona de Cristo. Ellos seguían a Cristo. Ellos buscaban a Cristo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Nuestra unidad tiene que estar enfocada en la persona de Cristo. Ellos eran personas comunes que decidieron dejar todo y seguir al Señor. Pedro, su hermano, Juan, Jacobo, eran pescadores, eran hombres del pueblo, eran personas comunes, pero cuando el Señor les llamó, ellos lo dejaron todo. Y así los demás discípulos, cada uno tenía su vida, cada uno tenía su familia, pero cuando el Señor les llamó, ellos lo dejaron todo y le siguieron. Y es lo que hoy nosotros tenemos que hacer. El Señor Jesús les preguntó a sus discípulos y les dijo: ¿y vosotros, quién decís que yo soy? Hoy el Señor sigue haciendo esa pregunta y nos pregunta a cada uno: ¿quién decís vosotros que soy yo? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? Eso es una pregunta muy importante que deberíamos de llevar a nuestra vida y pensar. Hablamos mucho de Cristo, hablamos mucho de la obra que Él hizo en la cruz, sabemos que Él murió por cada uno de nosotros, pero realmente, ¿quién es Cristo para mí? ¿Quién es Él para nosotros? Porque si realmente Cristo es Señor de mi vida, no basta simplemente con decirlo. Yo tengo que demostrarlo con mi vida. Tiene que ser manifiesta. Los demás tienen que ver eso en mí. Necesitamos entrar en una unidad. Vamos a entrar en cambios. El Señor quiere cambiarnos. Primero de manera personal. Cada uno. Y el Señor trae cambios también a su iglesia. A nivel de iglesia, a nivel de congregación. Pero nos llama a tomar una decisión, a un compromiso. Tenemos que entender que estamos al servicio de Cristo. Las personas que están delante, aquí está el pastor, Daniela, están los obreros, pero no estamos aquí
para estar encima de los demás, no. El liderazgo no es un estatus ni una posición. El liderazgo es una función. Estamos para servir. Estamos para servir a cada uno. Y el Señor nos llama a eso. Entonces, si el Señor te llama a su servicio, no vengas aquí buscando una posición. Ven buscando servir de verdad a Cristo. Ven buscando servir a Cristo. Porque la obra es suya. La iglesia es suya. Nuestra vida es suya. Le pertenece todo, le pertenece a Él. Y necesitamos comprender esto. El Señor nos llama a movernos de nuestro lugar. Nos llama a cruzar la línea, a dejar lo viejo, a despojarnos de la vieja naturaleza. Vienen tiempos nuevos. Vienen tiempos nuevos. Si nosotros miramos, miren la promesa tan maravillosa que el Señor nos hace. Ageo 2:9. Miren, dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Ustedes no se imaginan lo que eso significa. ¿Saben qué? No dice igual o parecido, dice mayor. Mayor. ¿Eso qué quiere decir? Algo que nunca hemos visto, algo que nunca hemos escuchado. Aquí están los hermanos en la época de gloria de la iglesia aquí, cuando se sanaban, y el Señor hacía tantas cosas maravillosas, sanaban enfermos, ¿verdad? Hay hermanos que siempre están hablando, ¿verdad? ¿Y qué dice el Señor? Mayor, no será igual. Serán cosas nuevas, cosas grandes, cosas poderosas. A eso nos llama el Señor. No es poca cosa, mis hermanos. El Señor no nos llama a poco, el Señor nos llama a grandes cosas. Pero tenemos que cruzar la línea. Tenemos que dejar lo viejo e ir a por lo nuevo. Dice que tenemos que arrebatar. ¿Qué quiere decir eso? Dice que yo tengo que ir, no va a venir a mí, yo tengo que ir a por Él, yo tengo que ir a buscarlo. Recordemos que el pueblo cuando salió de Egipto, cruzaron, no una, 2 líneas, cruzaron el Mar Rojo y cruzaron el río Jordán para llegar a la tierra prometida. ¿Tuvieron que dejar qué? Egipto atrás, la vida de esclavitud atrás. Y cruzar del otro lado para tomar posesión de la promesa. A eso nos llama el Señor. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a cruzar esa línea? Yo no sé cuál es tu línea, yo sé cuál es la mía, yo sé lo que tengo que dejar, yo sé qué tengo que despojar de mi vida, pero cada uno lo sabe. Y cada uno tenemos que ir al Señor y que Él nos ayude, que tenga misericordia de nosotros y nos ayude a llegar a sus propósitos, aquello que Él tiene preparado para nuestra vida. Dejemos de quejarnos y empecemos a mirar. Muchos quedaron atrás, Moisés quedó atrás, Moisés miró de lejos la tierra prometida. No nos quedemos atrás mirando de lejos, porque hasta ahora lo hemos hecho. Hemos mirado de lejos las promesas de Dios y no hemos podido alcanzar. Pero ya es tiempo, sacudámonos, despojémonos y vayamos, corramos a lo prometido. Amén. Que el Señor les bendiga.